El castillo siempre me pareció un animal dormido, un monstruo de piedra encaramado en la cima de la colina, indiferente al frío que mordía la piel de quienes vivían allí abajo. Por la mañana, cuando el sol era aún solo una mancha tímida detrás de las nubes pesadas, yo siempre miraba aquellas torres afiladas mientras caminaba hacia el río. Tal vez era masoquismo, tal vez era una esperanza tonta, pero siempre pensaba, ¿sabrá alguien ahí dentro que nos estamos congelando aquí afuera? Hoy, sin embargo, algo parecía diferente, como si el aire estuviera suspendido, tenso. Yo no sabía que, en ese mismo instante, el rey Alfa recibía informes falsos sobre nosotros, su pueblo. Yo no sabía que sus ojos de acero escudriñaban mapas mientras escuchaba mentiras dulces y peligrosas de la boca de Malcor. Yo no sabía que él golpeaba el puño contra la mesa con frustración contenida. Todo eso lo vine a descubrir después. En ese momento, solo sabía que me dolían las manos. El agua del río era una hoja helada que me cortaba la piel, quemándome las articulaciones. Yo frotaba las sábanas duras como corteza de árbol, sintiendo cómo la tela rasgaba mi palma ya herida. Cada salpicadura parecía morder, y aún así, continuaba, porque si no lavaba, no recibía el mísero pago del día. Y si no lo recibía, Elian no comía. Mi hermano era luz y fragilidad en una sola forma. Un chico que nunca había logrado transformarse, y por eso era tratado como si estuviera contaminado. Yo cargaba su culpa sobre mis hombros desde siempre, y con orgullo. Él era la única persona en el mundo que me hacía recordar que había algo bueno en mí. Con cada frotada, el frío subía por mis brazos, agrietando huesos, revolviendo pensamientos, hasta que sentí sangre escurriendo entre mis dedos. Solo respiré hondo, ignorando el dolor, y seguí. El olor metálico se mezcló con el olor del jabón barato, y sentí ganas de cerrar los ojos y fingir que estaba en otro lugar. Detrás de mí, las voces de los otros omegas resonaban. Murmullos cansados, toses, pasos arrastrados. El viento traía un olor a madera húmeda y humo distante. Todo el reino exhalaba decadencia. El trono estaba vacío, decían. No porque el rey no estuviera allí, sino porque no veía, no sentía, no tocaba la verdad. Pero una parte de mí quería creer que eso cambiaría un día, solo que no imaginaba que sería hoy. Las manos ya palpitaban como brasas de dolor cuando escuché el sonido pesado de botas detrás de mí. Reconocí aquel ritmo seco. Malcor. Sentí mi estómago encogerse como si estuviera a punto de recibir un puñetazo. Se detuvo a mi lado. Su olor siempre me daba náuseas. Perfume caro mezclado con la podredumbre moral. Hadria, murmuró, con aquella voz untuosa. La deuda de tu familia ha aumentado. Mi cuerpo se congeló más que el río. ¿Cómo que ha aumentado? Yo pagué ayer. Los valores cambiaron. Nuevas tasas. Impuestos por el uso del río. ¿Impuestos de qué? Mi voz salió baja, pero firme. Él sonrió. Era impresionante cómo una sonrisa podía ser tan cruel. Cuestiones administrativas. No lo entenderías. Pero necesitas pagar. Siempre había un o. Y nunca era bueno. Sentí mis costillas apretarse contra mis pulmones, como si mi propio cuerpo se negara a respirar. Voy a encontrar una manera, susurré. Siempre la encuentras. Se alejó, satisfecho. Cuando Malcor desapareció, mis piernas finalmente temblaron. Yo sabía lo que aquello significaba. Hambre. Un día más. Tal vez 2. Tal vez 3. Volví a casa cuando el cielo ya oscurecía. El aire olía a piedra fría y a nieve a punto de caer. Elian me esperaba sentado cerca del fuego pequeño, sus manos finas sosteniendo un libro viejo. ¿Comiste, Dri?, preguntó, con aquellos ojos que siempre me desarmaban. Mentí, como siempre. Sí, comí en el trabajo. Él sonrió, feliz e ingenuo. Me dolió el corazón. Después de acostarlo, con el estómago aún vacío y un miedo sordo creciendo dentro del pecho, caminé hasta el establo. El olor a heno viejo, estiércol y moho me envolvió. Estaba cansada y desesperada. Tal vez por eso no noté, de inmediato, el bulto caído en el rincón. Un cuerpo, temblando, respiración débil, casi sin olor, excepto por algo extraño, que no supe identificar en el momento. Solo di un paso adelante, y aquel mendigo levantó los ojos hacia mí, ojos de acero. Sus ojos eran imposibles de ignorar. Incluso a la penumbra del establo, incluso cubiertos por mechones de cabello sucio y despeinado, tenían aquel color de acero mojado que solo vi en 2 lugares en la vida, en las espadas de los guardias y en las noches en que se acerca la tormenta. Un frío diferente recorrió mi cuerpo. No era miedo, era
reconocimiento, pero no tenía sentido. Un mendigo no podía tener ese tipo de mirada, ni aquella postura, incluso encorvada como si la espina dorsal no aguantara el peso de su propio cuerpo. Cuando di otro paso, su olor se acercó. No era el olor ácido y pesado de los mendigos comunes, aquellos que dormían cerca de las murallas. Era algo más limpio, más profundo, pero débil, como si estuviera sofocado, como si aquella debilidad fuera un disfraz mal cosido. «Oye», susurré, arrodillándome a su lado, «¿estás respirando?» Intentó levantar la cabeza y falló. «Solo frío», murmuró con voz demasiado ronca para la edad que aparentaba tener. No era la ronquera de un anciano, era la de un lobo intentando esconder su propia fuerza. «No tienes que acercarte». La forma en que dijo eso, tan controlada, tan consciente. Por un segundo, tuve la sensación de que me estaba evaluando, pesando cada gesto mío, como si yo fuera más peligrosa que él. Ridículo. ¿Yo peligrosa? Apenas tenía fuerzas para terminar el día, pero aquella mirada, no podía ignorarla. «Estás temblando», dije, casi irritada. «Esto no es solo frío. ¿Cuándo comiste por última vez?» Él desvió los ojos. Silencio. Entendí. El hambre tiene una manera particular de moldear el cuerpo, y aquel hombre estaba en el límite entre la vida y la muerte. Suspiré. Abrí mi bolsa de tela, ya casi vacía. Dentro de ella, mi único pedazo de pan. Duro, pequeño, un poco enmohecido en la punta, pero era todo lo que había reservado para mi cena, aquella que fingía Elian ya haber comido. El hambre me mordió por dentro. La garganta se apretó. Mi estómago reclamó como fiera atrapada. Pero lo miré, y algo en mí decidió. Partí el pan por la mitad. El cuchillo de dolor me atravesó el pecho por saber que me quedaría sin comer hasta el día siguiente, tal vez más. Pero le extendí la mitad más grande. «Come». Él se quedó inmóvil, mirándome como si acabara de entregarle una joya de valor incalculable, o una sentencia. «¿Por qué?», preguntó, con un hilo de voz. «Porque nadie debe dormir con hambre, ni siquiera tú». Una sombra cruzó su rostro, como si mis palabras hubieran tocado un lugar que no recibía luz hacía mucho tiempo. Tomó el pan con movimientos lentos, casi reverentes, y entonces sentí, un soplo de su verdadero olor se escapó. Tormenta, piedra mojada, ozono, poder. Fue tan rápido que casi creí haberlo imaginado, como un destello, un relámpago silencioso detrás de las paredes de madera. Mordió el pan con cuidado. Y yo sentí una cosa extraña en el pecho, como si mi cuerpo respondiera a su presencia. No era atracción, aún no. Era una curiosidad que quemaba, pero intenté empujar lejos. «¿Cómo te llamas?», pregunté. Una pausa larga. «Thomas». Era una mentira. Lo sentí, como si la mentira tuviera textura, fina, frágil. Aún así, acepté. Tal vez porque yo misma vivía de mentiras para proteger a quien amo. Volvió a mirarme, y por primera vez vi algo romperse dentro de aquellos ojos de acero. Algo casi humano. «Gracias», susurró. Una simple palabra, pero dicha de una manera que hizo estremecer algo en mi piel, como si un hilo invisible hubiera sido lanzado entre nosotros en aquel instante. Me levanté antes de que el momento se volviera demasiado intenso. «Volveré mañana con más comida». Él reaccionó rápido, como un animal herido. «No vuelvas. No te involucres conmigo». Su voz era débil, pero había un comando escondido allí, un alfa intentando no sonar como un alfa. Mi corazón latió dolorido contra mis costillas. «Demasiado tarde», respondí, sin mirar atrás, y salí del establo con la extraña sensación de que acababa de cambiar mi destino. El viento de la noche me envolvió cuando dejé el establo, llevando su olor en la piel como si algo invisible se hubiera aferrado a mí. Era imposible. Un mendigo no podía dejar una marca así, pero mi respiración salía más rápida, como si hubiera corrido, como si mi cuerpo hubiera entendido algo que mi mente aún rehusaba. El camino hasta mi cabaña era un rastro de barro congelado y sombras. Cada paso hundía un poco mi cansancio, y mi estómago ardía de hambre, pero, por primera vez en mucho tiempo, no pude pensar solo en el dolor de existir. Su imagen me acompañaba, el modo en que sostuvo el trozo de pan, como si fuera sagrado. Nadie nunca miró un gesto mío de esa manera. Cuando llegué a casa, Elian dormía encogido, un hilo de luz temblando cerca de él. La llama débil hacía bailar sombras en las paredes. Me arrodillé al lado de su cama y pasé mi mano por sus cabellos castaños, tan parecidos a los míos. «Está todo bien»,
murmuré, intentando convencerme a mí misma. Aguantaré un poco más. Es lo que hacen los omegas. Aguantan. Pero, cuando cerré los ojos, vi de nuevo los de Thomas. Acero, determinación, furia escondida, dolor escondido también. Un dolor diferente al mío, pero dolor de todos modos. Me acosté en el suelo, envuelta en una manta fina, y el sueño vino lento, arrastrado. Fui tomada por un temblor extraño, como si algo en el aire estuviera cambiando, un presentimiento malo y bueno al mismo tiempo, mitad amenaza, mitad promesa. Yo no sabía que, aquella misma noche, Baelor, aún disfrazado, caminaría entre los callejones para ver la suciedad que su consejo escondía. No sabía que escucharía a guardias mofándose de familias omegas, no sabía que vería niños revolviendo basura, mientras Malcor relataba prosperidad al castillo, y no sabía que, por primera vez en años, el rey Alfa sentiría culpa. Me desperté antes del amanecer con las articulaciones doliendo. El frío había roto la manta y se había instalado dentro de mí. La casa estaba silenciosa, excepto por la respiración leve de Elian. Me levanté despacio, mis manos palpitando incluso antes de tocar el agua helada del día. Pero no podía retrasarme. La deuda aumentada presionaba mi nuca como un puño invisible. Mientras ataba mi cabello de cualquier manera, un recuerdo me atravesó. El débil comando de Thomas. No vuelvas. Y mi respuesta. Demasiado tarde. Tal vez yo debería haber sentido miedo. Cautela. Pero todo lo que sentí fue responsabilidad. Él estaba solo, débil, sin nadie. No importaba que fuera extraño. No importaba que algo en él desentonara. Yo sabía lo que era ser ignorado por el mundo. Cuando el sol finalmente amenazaba con subir, caminé hacia el río de nuevo. El agua parecía aún más fría. Cada inmersión de mis manos arrancaba un suspiro involuntario. Respiraba hondo para no gritar. El olor a nieve se acercaba. El invierno llegaba temprano ese año. Pésima noticia para quien vivía de restos. Las otras mujeres hablaban a mi alrededor, pero apenas las oía. Mi mente regresaba al establo, a aquel momento en que él sostuvo mi mano sin tocarla, al silencio cargado que se formó entre nosotros. Y entonces, un ruido detrás de mí me hizo girar. Malcor. Mi cuerpo se endureció inmediatamente. «Buenos días, Aedria», dijo él, con aquella voz venenosa envuelta en falsa cortesía. «Supe que saliste de casa tarde esta noche». Mis manos se detuvieron en el agua. Estaba cuidando los establos. Respondí, manteniendo la voz neutra. Él inclinó la cabeza, los ojos entrecerrados. «Cuidado de no apegarte a quien no debes. Hay criaturas en el establo que no merecen tu preocupación». Sentí un escalofrío subir por la espina dorsal. Él sabía, o desconfiaba. Malcor siempre olfateaba miseria como un lobo deforme. «No hay nada allí además de heno podrido», repliqué. Él sonrió. «Ya veremos». Y se fue con pasos lentos, calculados, como un predador marcando territorio. Cuando conseguí respirar de nuevo, mis manos temblaban dentro del agua. Necesitaba ver a Thomas. Necesitaba asegurarme de que estaba vivo, de que Malcor no lo encontrara antes que yo. Apenas terminé mi turno, fui directo al establo. El olor a heno y moho me envolvió. El rincón donde él estaba parecía aún más oscuro. «¿Thomas?», llamé, con el corazón acelerado. «¿Estás ahí?». Silencio. Di 2 pasos. La sombra se movió. Y entonces escuché su voz, ronca, firme a pesar de la debilidad. «Creí haberte dicho que no volvieras». Pero la forma en que dijo aquello no era un comando. Era un alivio. El establo tenía un olor que solo quien vive entre el heno mojado y el estiércol conoce. Era fuerte, casi sofocante, pero aquella mañana parecía menos malo. Tal vez porque algo en el aire había cambiado, o porque yo era consciente de que él aún respiraba, allí, en algún rincón oscuro. Cuando mis ojos finalmente encontraron su sombra, mi cuerpo tembló, no de frío, sino de una mezcla de excitación y miedo. Estaba recostado contra la pared, hombros encorvados, manos temblorosas, pero de algún modo, incluso en aquella debilidad, había poder, un poder contenido, una fuerza latente que hacía que el suelo bajo él pareciera demasiado sólido para un simple mendigo. «¿Thomas?». Mi voz salió más suave de lo que pretendía, casi un susurro. Él levantó los ojos lentamente, y allí estaban. Acero disfrazado de fatiga, el lobo escondido detrás de ojos humanos. «¿Quién?», comenzó, pero se detuvo, luchando contra su propia voz. «¿Quién está ahí?». Acercarme a él fue una decisión instintiva. Cada paso en el heno mojado era un riesgo.
Cada movimiento mío podía denunciarlo a los guardias o a algún observador invisible. Pero él estaba allí. Necesitaba ayuda. El trozo de pan apretaba mi palma. Pequeño, seco, casi quebradizo. Pero era todo lo que tenía para ofrecer. El aroma débil de trigo viejo mezclado con el sudor y el frío de la noche pasaba entre mis dedos, y de repente no importaba que yo pasaría hambre después. Él no. Tú, intentó hablar, pero se ahogó con la respiración fría. Tú no deberías, y tú tampoco deberías, repliqué, ignorando el temblor que subía por mi brazo. Pero nadie debe dormir con hambre, ni tú. Fue en ese instante que el mundo pareció estrecharse a nuestro alrededor. Su olor, tormenta, piedra mojada, y algo indefinible, metálico tal vez, golpeó mi memoria como un trueno silencioso. Un olor a lobo, a alfa, pero no amenazador. Solo, verdadero. Con cuidado, partí el pan por la mitad. El cuchillo improvisado de mi dedo cortó lo duro como si cortara un hilo invisible entre nosotros. Él me observaba, ojos desorbitados, los labios temblando como si no pudiera creer en el gesto. ¿Por qué?, susurró, tragando saliva. ¿Por qué? Respiré hondo. Porque es lo correcto. No hay nada de malo en ser bueno, incluso cuando todo alrededor es podredumbre. Se acercó con lentitud casi reverente. Tomó la mitad que ofrecí con manos temblorosas, y sentí la fuerza que él no mostraba intentando esconderse en cada gesto, como si el acto de aceptar mi bondad fuera tan difícil como resistir a su propia naturaleza. Cuando mordió el pan, un chasquido silencioso atravesó el aire. Supe, de forma inexplicable, que aquel momento marcaría algo más profundo de lo que cualquier palabra podría explicar. El mundo se estrechó al punto de existir solo el olor de la nieve, el gusto de pan viejo y el calor que pulsaba entre nosotros. Tú, comenzó de nuevo, y esta vez sus ojos me penetraron con una intensidad que me hizo retroceder sin percibirlo. Eres diferente. Yo reí, sin humor, solo una pequeña exhalación. ¿Diferente cómo? Él tragó el pedazo de pan y respiró hondo, el pecho subiendo y bajando, revelando cada músculo escondido bajo la carne cansada. Diferente de todos. Sus ojos brillaron por un instante, como si hubiera olvidado disfrazarse. Honor, coraje, bondad, son raras. Me quedé en silencio. Palabras no eran suficientes para él, ni para mí, pero la intensidad en su mirada hablaba. Hablaba de algo que nunca experimenté antes: reconocimiento, aceptación, un tipo de respeto que no dependía de riqueza, título o fuerza. El heno bajo mis pies crujía cuando me aparté apenas lo suficiente para ver mejor su rostro. Las sombras marcaban las líneas duras, pero me di cuenta, de repente, de cuánto la aparente debilidad era solo una cortina sobre un alfa que no cedía al mundo, un alfa que podría destruir todo a su alrededor, pero elegía no hacerlo. Gracias, dijo él, finalmente, cada sílaba cargada de sinceridad y algo más. Algo que quemaba en silencio entre nosotros. Por el pan. Yo solo asentí, sintiendo mi corazón apretarse. Vuelve mañana. Habrá más, si estás vivo para verlo. Él suspiró, levantando la cabeza levemente. Yo no sé si merezco esto. Tal vez no merezcamos nada, respondí, con la voz casi ahogada, pero aún así hacemos lo correcto. En el instante en que sus manos tocaron el pan, algo cambió. Un lazo invisible se formó entre nosotros, delicado, silencioso, pero poderoso lo suficiente para romper las barreras del mundo de afuera. Un lazo que ninguna mentira, ninguna máscara, podría apagar. Él me miró como si entendiera, y yo sentí que había comenzado a percibirlo también, que mi propia alma ya no estaba sola, y así, en aquel establo fétido, rodeados por heno podrido y el frío que penetraba en los huesos, nació una conexión imposible. Una alianza forzada por el azar, pero sólida en la esencia. El mendigo llamado Thomas no era solo un necesitado, él era algo más, y por algún motivo que yo aún no comprendía, yo quería seguir alimentándolo, cuidarlo, ver aquella fuerza escondida florecer debajo del disfraz. Y él, de alguna forma, parecía necesitarme tanto como yo a él. Los días siguientes fueron una danza silenciosa entre nosotros. Cada mañana yo traía agua, pan, pequeñas porciones de comida que robaba de la cocina, y él aceptaba, como si cada gesto fuera una sagrada concesión. Y, sin embargo, cada mirada, cada respiración compartida, cargaba más que sustento físico. Cargaba algo que no osábamos nombrar, algo peligroso e irresistible. Había momentos en que Thomas se dejaba descansar a mi lado en el heno húmedo,
cerrando los ojos con confianza rara en alguien que lleva tanto secreto. Yo sentía su calor incluso a través de la ropa gastada, y el olor, tormenta, ozono, piedra mojada, se mezclaba con mi propio aroma a pino y nieve, formando algo casi tangible. Mi corazón latía tan rápido que a veces yo temía que él escuchara. ¿Alguna vez pasaste hambre?, pregunté una mañana, intentando romper el silencio que nos envolvía. Él abrió los ojos, lentamente, como si cada palabra tuviera peso, más de lo que puedo contar, pero nunca con alguien ofreciendo algo que no necesitaba. Una leve sonrisa curvó sus labios, tímida, casi humana. Tú eres diferente, Heidria. La diferencia, pensé, no estaba solo en la bondad que él veía, estaba en el reconocimiento, en la capacidad de percibir honor incluso en la menor de las acciones. Mi cuerpo se calentó de repente, no por el frío, sino por la fuerza de aquella mirada que parecía ver a través de cada cicatriz, cada nudo de miedo que cargaba. Las noches caían pesadas sobre el establo. Yo velaba a Thomas cuando fiebre o cansancio lo derrumbaba. Mis dedos acariciaban sus manos temblorosas, mis palmas calentando la piel gélida, y él suspiraba como si finalmente pudiera relajarse. A veces, murmuraba algo incomprensible, casi poesía, como si estuviera hablando no solo conmigo, sino con el mundo que él escondía. Un día, habrá justicia, dijo él una noche, la voz ronca. Un día, nadie más necesitará mendigar o esconderse. Yo sostuve su mano con firmeza. ¿Y tú serás parte de eso? Él me miró, y había algo de frágil, casi desesperado en aquel momento. Eso espero. Y después, con un esfuerzo visible, añadió, espero merecerlo. Cada palabra suya cargaba un peso que yo sentía en los huesos, como si el propio tiempo se hubiera detenido dentro de aquel espacio fétido y oscuro. Mi corazón se contorsionaba entre compasión, deseo y miedo de entregarme demasiado. Porque, en el fondo, yo sabía que Thomas no era solo un hombre herido. Él era un alfa, y yo era solo una omega hambrienta, insignificante a los ojos del mundo. Pero en el heno, con su respiración mezclándose con la mía, ningún mundo exterior existía, solo nosotros, solo la urgencia de cuidar, de sustentar, de compartir lo poco que teníamos. Fue entonces que percibí el primer gesto que realmente me dejó sin aliento. Thomas se inclinó hacia adelante, acercándose a mí como si fuera para compartir un secreto. Su mirada era intensa, cargada de promesa y peligro. «Hadria», murmuró, «tu bondad me sorprende. No pensé que encontraría esto aquí». Mi estómago se contrajo. Sorpresa, deseo, miedo, todo junto, como una tormenta silenciosa. «No es nada», susurré, intentando parecer indiferente. «Solo lo necesitabas». Él rió bajito, casi un ronroneo, un sonido extraño viniendo de alguien tan contenido, tan poderoso. Me acerqué un poco más, y por un instante, todo se redujo al calor de su cuerpo, a la fuerza silenciosa que él escondía y que, de repente, parecía depender de mí para no perderse. Entonces, el mundo exterior invadió nuevamente, un ruido de pasos, una voz que yo reconocería en cualquier lugar. Malcor. El corazón se disparó, y Thomas se levantó con un impulso casi animal, los músculos tensos bajo la ropa sucia. Yo retrocedí, pero no podía huir. «Hadria». La voz de Malcor resonó, cargada de desprecio. «¿Qué estás haciendo robando comida?» Mi cuerpo tembló. Thomas sostuvo mi brazo con firmeza, pero sin agresividad. «Déjala», dijo, la voz baja pero cargada de peligro. «O te arrepentirás». La mirada de Malcor vaciló, un instante, pero se recompuso, riendo sarcásticamente. «¿Este mendigo? Está fingiendo. Apuesto a que está en contubernio contigo. Y entonces, para mí, tu deuda se duplicó». Las lágrimas surgieron antes de que pudiera contenerlas. Yo había hecho lo que creía correcto, y una vez más, la injusticia caía sobre mí como una piedra fría. Thomas puso una mano sobre mi hombro, y su presencia era como un escudo invisible. «Mañana, todo cambia», murmuró él, sus ojos de acero quemándome con una promesa silenciosa. Yo no sabía que aquellas palabras serían la primera semilla de esperanza real que vería en años. El frío de la noche entraba por las rendijas del establo, pero ya no me incomodaba como antes. Ahora, había algo más caliente que el heno, que el propio pan. Thomas estaba allí, próximo, respirando, y aun con los hombros encorvados y la apariencia de mendigo, emanaba una autoridad silenciosa, una fuerza que me hacía querer proteger cada hilo de cabello suyo.
cada respiración. Sentarme a su lado se volvió rutina, y cada gesto mío cargaba una tensión casi eléctrica. Cuando yo pasaba la mano sobre el heno para acomodar el pan, sus ojos seguían cada movimiento. Cuando yo distribuía el agua, él intentaba no tocar mis manos, pero había siempre un toque accidental, y yo sentía el calor de sus dedos a través de los míos. Una noche, el silencio se rompió con una pregunta inesperada. Adria, ¿nunca soñaste con algo mayor que esto? Él miraba el techo, pero sus ojos, incluso sin mirarme directamente, parecían perforar mi alma. Yo tragué saliva. ¿Sueños? Ya no. Sobrevivir ya era una conquista. Pero algo en su voz, en la manera en que él preguntaba, me hizo imaginar posibilidades. A veces, respondí bajito, pero los sueños no llenan la barriga. Él rió, un sonido grave que parecía reverberar en las paredes frías del establo. Tal vez no llenan, pero pueden salvar. Y entonces, más cerca de mí, casi tocando mi brazo, y pueden salvar a alguien, incluso sin percibirlo, mi corazón se apretó y sentí una ola de vértigo. Un deseo desconocido se mezclaba con el miedo. Cada gesto suyo era una advertencia silenciosa. Cada palabra cargaba el peso de un mundo que yo apenas comprendía. En aquel momento, percibí algo aún más profundo. La conexión entre nosotros no era solo circunstancial, era necesidad. Una necesidad mutua de existir, de resistir al mundo cruel que nos rodeaba, de creer en algo mayor que el frío, el hambre y la injusticia. Pero no todo era tranquilo. Malcor aún planeaba como sombra invisible. Sus pasos resonaban en mi mente incluso cuando él no estaba presente. Con cada visita furtiva a la cocina o al depósito, yo sentía la ansiedad instalarse en mi pecho. Y Thomas, incluso escondiendo su verdadero yo, no dejaba de percibir la tensión. Cada vez que él sostenía mi mano, yo sentía que el tiempo se comprimía, que el mundo de afuera no existía, pero que la tormenta estaba siempre al acecho. ¿Tú, no te asustas?, pregunté una noche, casi como confesión, mientras acomodaba su manta improvisada. Él me miró con la intensidad de un alfa contenido, y por un instante, su disfraz desapareció. ¿Asustarme contigo? Una sonrisa corta curvó sus labios. No, tú me recuerdas que el coraje existe, incluso donde nadie más lo ve. Sentí mi pecho expandirse, una sensación extraña, mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Él veía algo en mí que yo misma no veía, fuerza, dignidad, bondad, pero no había tiempo para perderme en ensueños. El peligro aún nos rondaba, y cada momento de ternura estaba cargado de urgencia. Y entonces, en la quietud de la noche, mientras sostenía mi mano, sentí algo cambiar. Un chasquido silencioso en el aire, una promesa no dicha. Thomas, el mendigo, estaba volviéndose parte de algo mayor, y yo también. La alianza forzada que la vida nos impuso crecía en algo profundo, inmutable, casi sagrado. Sin embargo, mientras el silencio del establo nos envolvía, yo sabía que aquello era solo el comienzo. El mundo de afuera estaba lleno de ojos y mentiras, y Malcor no descansaría. Pero Thomas estaba allí, y con él, yo sentía que tal vez, solo tal vez, podíamos resistir. Y así, con el pan dividido, con el frío alrededor, y con la respiración de Thomas mezclada con la mía, terminó el día que cambiaría todo. Una pequeña llama de esperanza, una semilla de confianza y deseo, encendida entre nosotros, en el barro y en la suciedad del establo, lista para enfrentar la podredumbre del reino que nos esperaba. Los primeros rayos de sol apenas conseguían penetrar las rendijas del establo, pero ya traían el olor acre de la madera húmeda y de la paja mohosa. Thomas estaba acostado, los músculos tensos incluso en el descanso, y yo lo observaba con cuidado. Cada suspiro suyo era una nota en la sinfonía de peligro y confianza que compartíamos. «Adria», murmuró él, con la voz ronca, aún entre el sueño y la vigilia, «necesitamos salir hoy». Me levanté, el cuerpo rígido por el frío y por el esfuerzo del día anterior. La tarea era simple: acompañar a Thomas por las calles del mercado, por los callejones que olían a orina y podredumbre, y ver con mis propios ojos lo que él necesitaba mostrar. Pero cada paso fuera del establo parecía arriesgar no solo nuestras vidas, sino la frágil confianza que había surgido entre nosotros. Las calles estaban llenas de rostros cansados, ojos que imploraban silenciosamente por algo que no existía. Había niños intentando vender lo poco que poseían, mujeres cargando sacos de basura como si fueran joyas, hombres con brazos cortados por el trabajo duro,
todos subyugados por una autoridad invisible y cruel. Thomas caminaba a mi lado, disfrazado de mendigo, encorvado, sucio, pero aún así emanando algo que los otros no podían comprender, una presencia que exigía respeto. Yo lo veía observar a cada guardia, a cada comerciante, a cada ciudadano, como si anotara cada injusticia, cada robo, cada mirada irrespetuosa lanzada sobre aquellos que no tenían voz. Ellos piensan que todo está bien, dijo él bajito, la voz cargada de rabia contenida. Pero no lo está. Ellos creen en las mentiras de Malcor, y solo la verdad puede liberarlos. Los seguí por el mercado, intentando no tropezar en los escombros y barro que se acumulaban en las calles. Mi corazón latía tan fuerte que a veces yo temía que él escuchara, pero Thomas estaba demasiado concentrado, atento a los detalles que yo apenas conseguía percibir. Cada palabra suya era medida, cada gesto calculado, y aún así cargaba una humanidad que me hacía estremecer. «Hadria», dijo él, sosteniendo mi mano por un instante, «quiero que veas con tus propios ojos. Quiero que sepas que la bondad que me mostraste no es insignificante. Ella puede ser la luz que este lugar necesita». Yo tragué saliva. ¿La luz? Yo, una sierva oprimida, una omega hambrienta y desacreditada, siendo llamada luz. El calor subió por mi pecho, mezclado con la vergüenza y el orgullo, y sin embargo, no pude negar la verdad. Thomas tenía razón. Cada gesto de compasión, cada pan dividido, cada palabra gentil que yo había pronunciado, podía significar algo mayor que mi propia supervivencia. Llegamos a un callejón donde un grupo de guardias sostenía a Elian, mi hermano, que temblaba de frío y rabia. El corazón se disparó, y Thomas avanzó con una agilidad que me hizo retroceder, pero sin perder el disfraz. Cada paso suyo era calculado, cada palabra contenida, y aún así, cuando tocó mi brazo, sentí un calor protector que me hizo creer que nada podría separarnos. «Déjalo ir», dijo él, la voz baja, pero firme, «o te arrepentirás». Los guardias retrocedieron, desconfiados, y yo me agarré al brazo de Thomas, sintiendo su fuerza bajo mi palma. Mi hermano estaba libre, pero el miedo permanecía, pulsando en cada esquina, en cada sombra. Cuando finalmente nos alejamos, Thomas me miró con intensidad, y por primera vez sentí que él me veía no como sierva, no como omega, sino como alguien digno de confianza, alguien que podría cargar no solo pan, sino la esperanza de un reino entero. «Mañana, todo cambia», murmuró, repitiendo las palabras que ya se habían vuelto un mantra en nuestros días juntos. Y yo, a pesar del miedo y del hambre, comencé a creer que tal vez, solo tal vez, podía cambiar también. En los días que siguieron, Thomas y yo recorrimos cada rincón del mercado y de los callejones del reino, observando el descuido, la corrupción y el hambre que corroían las vidas de las personas. Él anotaba mentalmente cada injusticia, cada desvío de recursos, cada mirada de desesperación que cruzaba nuestro camino. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que solo él podía armar. El hedor de las calles me atacaba como una ola constante, pero su presencia hacía todo soportable. Incluso encorvado, sucio y desgastado por el disfraz, Thomas cargaba un aura de poder contenido, una fuerza que me hacía confiar en él sin dudar. Cuando sus manos involuntariamente tocaban las mías, para sostenerme, protegerme, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y yo sentía una electricidad que no podía nombrar. En una tarde, encontramos una pequeña fila de omegas a la espera de pan podrido. Guardias reían, recibían monedas y distribuían migajas, mientras Malcor pasaba a lo lejos, impasible. Sentí una ola de rabia e impotencia subir por mi pecho. Elian estaba a mi lado, intentando entender por qué las personas alrededor parecían aceptar aquella injusticia. Thomas me sostuvo por el hombro, desviando mi mirada, y susurró: «No te desgastes ahora. Cada gesto, cada observación, es importante. Todo esto será recordado». E incluso mientras él hablaba, su toque me hacía olvidar el miedo, el hambre y la suciedad. Había un hilo invisible entre nosotros, tejiendo paciencia, confianza y una tensión que quemaba silenciosa. Por la noche, de vuelta al establo, el silencio nos envolvía. Yo cuidaba sus heridas, limpié la suciedad que la calle no había perdonado, y él me contaba historias de un reino que podría existir, un reino justo, donde nadie pasaría hambre, donde mi hermano podría ser valorado y respetado. Cada palabra suya era como un cuento de hadas, y aún así cargaba la promesa de realidad.
Mi pecho se expandía con esperanza y miedo. La proximidad era casi insoportable, pero había seguridad en aquel toque, en aquella voz. Entonces, aquella misma noche, Malcor apareció inesperadamente. Observaba con los ojos fríos lo que yo había hecho. Había robado restos de la cocina para alimentar a Thomas. La punición vino rápida y cruel. Él aumentó la deuda de nuestra casa. Mi corazón se apretó, y Elian se quedó paralizado por el miedo. Yo caí de rodillas, sollozando, y sentí los brazos de Thomas envolverme. Su olor, tormenta, ozono, piedra mojada, me envolvía, y por primera vez sentí que podía confiar plenamente, sin máscaras. Mañana, todo cambia, murmuró él, como una promesa más firme que cualquier juramento real. Su toque, la firmeza de su mano, la intensidad de sus ojos me recordaban que había algo mayor en juego que miedo y hambre. Había confianza, honor, algo que ninguna mentira de Malcor podría destruir. Y en aquel momento, incluso en lágrimas, sentí que el vínculo entre nosotros no era solo circunstancial, era inevitable. Mientras él me observaba, noté que mi coraje crecía. Thomas me enseñaba sin palabras que bondad y fuerza podían coexistir, que mi honor no era insignificante, y que incluso una omega pobre podría ser la chispa que incendiaría cambios. El frío de la noche parecía más suave mientras nos sentábamos lado a lado, el mundo de afuera deshaciéndose en sombras, pero la esperanza naciendo silenciosa dentro de mí. La alianza forzada se había transformado en confianza, y el mendigo que era Thomas comenzaba a volverse mi puerto seguro. Y tal vez, algo más peligroso, algo que yo aún no osaba nombrar. En aquella noche, la oscuridad parecía más densa que nunca. El establo olía a orina, paja mojada y sudor. Pero había una tensión que yo no podía ignorar. Malcor estaba rondando. Sabíamos que él no perdonaba errores o misericordia. Cada ruido distante hacía mis músculos endurecerse. Cada sombra parecía un traidor al acecho. Thomas se sentó a mi lado, la respiración lenta y controlada. Sus ojos de acero azulado penetraban la oscuridad, buscando señales de peligro que mis ojos humanos no podían percibir. «Hadria», murmuró, la voz baja pero firme. «Mañana todo cambia. Pero ahora necesitamos sobrevivir a la noche». Yo sentía mis manos temblar, no de frío, sino de miedo y excitación. Él estaba cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a tormenta y ozono mezclado con la suciedad del establo. Mi corazón se disparaba, confuso entre el miedo a Malcor y la atracción creciente por Thomas. Entonces, oímos pasos pesados. Malcor apareció en el portal del establo, una sonrisa cruel iluminando su rostro. ¿Pensaron que podrían desafiar mis reglas? Su voz goteaba desprecio. Ustedes dos están jugando con fuerzas mayores de lo que pueden comprender. Él avanzó hacia mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, retrocediendo, pero Thomas sostuvo mi brazo con fuerza. La seguridad que sentí en aquel toque era casi tangible, casi mágica. «Suéltala, Malcor», dijo Thomas firme, la voz baja y amenazadora, pero aún disfrazada. «O sufrirás las consecuencias». Malcor rió, un sonido vacío y cruel. Pero antes de que pudiera reaccionar, Thomas se levantó, revelando fuerza oculta incluso bajo la apariencia frágil del mendigo. Mi corazón dio un salto. Yo sabía, por alguna intuición visceral, que aquel hombre no era solo un mendigo común. Él era más, mucho más. Yo me agarré a su mano, y él respondió al toque, firme, protector. La tensión entre nosotros era eléctrica, casi palpable. Y en aquel instante, percibí que la alianza que había nacido del pan dividido y de la empatía silenciosa se había vuelto algo más profundo, algo que ningún poder humano podría separar. Malcor retrocedió, desconcertado por el brillo en los ojos de Thomas. Yo sentí mi propio coraje crecer, no por bravura, sino por confianza. Su presencia me decía que no éramos impotentes, que incluso la bondad de un pan dividido podía desafiar la tiranía. Cuando finalmente nos alejamos, la noche parecía menos opresiva. Thomas me miró con intensidad, como si intentara grabar cada detalle de mi rostro en su memoria. «Mañana», dijo él, repitiendo el mantra que se había vuelto nuestro hilo de esperanza. «Todo cambia». Y yo, a pesar del miedo y del hambre, sentí una chispa de esperanza. Tal vez el mundo podía realmente cambiar, y tal vez, solo tal vez, la bondad de un simple acto podía transformar no solo a un mendigo, sino a un reino entero. La mañana llegó fría, con una niebla espesa que envolvía el castillo como un velo de secreto. Apenas conseguía ver la punta de mis pies,
y aún así, mis sentidos estaban agudizados. El olor de la piedra húmeda, del musgo y de la nieve recién derretida parecía amplificado, como si el mundo entero se hubiera condensado en aquel momento. Thomas estaba a mi lado, silencioso, observando cada movimiento de los guardias y funcionarios que, aún atónitos con las pruebas de corrupción que él había registrado, se movían cautelosamente, intentando mantener la rutina de mentira que Malcor había instaurado. Fue entonces que Lisandra apareció. La curandera, con sus ropas largas y ondeantes, entró en el establo como una sombra calma, pero su presencia imponía respeto inmediato. Sus ojos claros se posaron sobre Thomas, y por primera vez él se enderezó, una respuesta silenciosa a la intuición de ella. «Él lo sabe», dijo Lisandra, con una reverencia sutil, «y tú también debes saberlo, Hadria». Mi corazón dio un salto. Cada palabra de ella era una hoja de realidad. Yo ya desconfiaba de algo mayor sobre Thomas, pero escucharla confirmar que él no era solo un mendigo común hizo doler mi pecho. Una mezcla de miedo, expectativa y excitación recorrió mis venas. «Hadria», continuó Lisandra, acercándose a mí, «tú llevas la sangre de los crines de plata, el linaje que hace mucho se creía extinto. Tu sangre es la única esperanza de proteger este reino de la corrupción que consume su alma». Sentí un frío subir por la espina dorsal, mezclado con la responsabilidad abrumadora de algo que yo apenas comprendía. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de peso y poder recién descubiertos. Thomas me miró, sus ojos de acero azulado sosteniendo mi propio shock y confusión, como si dijera: «Yo sabía que eras más de lo que parecías, y ahora el mundo también lo verá». Mientras la niebla se disipaba, escuché la campana real tocar. El sonido reverberó como un llamado que no podía ser ignorado. Fuimos convocados al patio, y cada paso en dirección a la luz del día aumentaba mi miedo y mi respeto por la verdad que estaba a punto de revelarse. Cuando llegué al patio, con el corazón disparado, lo vi. Thomas limpio, poderoso, imponente. El mendigo que yo conocía había desaparecido, y en su lugar estaba el rey Baelor, la autoridad absoluta encarnada en hombros anchos, armadura negra y un aura de poder que parecía doblar el aire alrededor. Mi cuerpo se estremeció, y una mezcla de rabia, humillación y atracción me asaltó. «Hadria», dijo él, firme, pero sin moverse del lugar. «Mostraste más honor en un acto de bondad que muchos en sus vidas enteras». Mi boca se secó. Rabia, shock y vergüenza se mezclaban. ¿Cómo podía él hacerme sentir pequeña y poderosa al mismo tiempo? Mi corazón quería gritar, mi cuerpo quería retroceder, pero algo dentro de mí sabía que cada palabra de él cargaba verdad. «Malcor», continuó, su voz cortante como hielo, «tus mentiras, tus manipulaciones, tu desprecio por los más débiles, todo será expuesto hoy». Y en aquel momento, la tensión que planeaba sobre el castillo entero parecía concentrarse en un punto. La justicia estaba a punto de ser hecha, y yo, la sierva que había dividido su pan, estaba en el centro de todo. El patio estaba silencioso, cargado de tensión. Todos los ojos se volvieron hacia Malcor, que temblaba más de rabia que de miedo, percibiendo que su manipulación finalmente había llegado a su fin. Guardias se alineaban, manteniendo distancia, mientras Baelor, limpio e imponente, permanecía en el balcón real, sus ojos de acero azulado fijos en el traidor. Yo estaba en medio del patio, el corazón latiendo desacompasado. Cada paso que Malcor daba parecía reverberar en mis huesos. Había rabia, miedo y también una extraña excitación que yo no conseguía nombrar. Mi cuerpo recordaba cada toque de Thomas en los establos, cada gesto de cuidado silencioso, cada palabra que había susurrado en aquella oscuridad sucia. «Malcor», comenzó Baelor, su voz resonando sobre el patio. «Traicionaste la confianza del reino, desviaste recursos, dejaste niños morir de hambre y esclavizaste a los más débiles por lucro propio. Hoy serás juzgado a la vista de todos». Malcor rió, una risa seca, pero ella murió rápidamente cuando percibió que nadie iba a interceder. Él avanzó de repente, en un intento desesperado de fuga, pero antes de que pudiera alcanzar los portones, me agarró por el brazo, levantó un cuchillo en mi dirección. Mi corazón se detuvo, el mundo se congeló por un instante. Thomas avanzó, pero yo escuché su voz, calma y firme, atravesando el caos. «Suéltala, mi loba». Aquellas palabras me cortaron profundamente, despertando algo que yo apenas comprendía. Mi sangre latió, un calor plateado subiendo por mis venas. Mi cuerpo se expandió,
Creció, y una energía antigua y olvidada emergió de dentro de mí. Mi instinto se reveló en forma de luz. Mi loba, la gigante plateada de los crines de plata, renacía a través de mí. El suelo tembló bajo la fuerza que emanaba, y Malcor gritó, el cuchillo cayendo de su mano. Mi loba avanzó, sus ojos brillando con la luz de mi esencia. Fue derribado, incapaz de resistir a la fuerza ancestral que ahora yo incorporaba. Thomas, a mi lado, también despertaba su propia forma de lobo negro, poderosa y elegante, complementando mi fuerza, protegiéndome de cualquier amenaza. Cuando el instante pasó, yo recuperé la forma humana, jadeante y vulnerable. Mi cuerpo brillaba con la energía que aún pulsaba en mis venas, y Thomas me cubrió con su manto real, su mirada cargada de orgullo y emoción contenida. Mi corazón aún latía acelerado, pero había algo más: reconocimiento, confianza y una conexión que ningún disfraz podría apagar. Hadria, dijo Baelor, ahora con la voz suave, pero firme, no solo te salvaste a ti misma, salvaste el reino, y mostraste a todos que la verdadera fuerza no está en la corona, sino en el corazón. Mi cuerpo aún temblaba. La mezcla de miedo, poder y adrenalina me dejaba sin palabras, y por primera vez comprendí completamente lo que él había visto en aquel pedazo de pan dividido en el establo: honor, bondad y coraje capaces de cambiar destinos. El silencio del patio fue roto solo por los gritos desesperados de Malcor. La hoja cayó de sus manos cuando la presencia de mi loba plateada se manifestó plenamente. Cada hilo de plata en mi cabello parecía brillar con la misma intensidad que la energía que corría por mi cuerpo. Yo me sentía inmensa, invencible y, paradójicamente, frágil, consciente de que aquel poder era una responsabilidad que yo nunca había pedido, pero que ahora no podía negar. Thomas avanzó a mi lado, transformándose parcialmente. El lobo negro de su alma se irguió en pura majestad. Juntos, éramos la tormenta que Malcor no conseguía enfrentar. Mi cuerpo, vibrando con cada pulsar de mi sangre ancestral, empujó al villano lejos de nosotros, mientras él gritaba e intentaba retroceder. Y entonces, Baelor habló. Su voz, poderosa y clara, cortó la confusión. Suéltala, Malcor. Tu tiranía acaba aquí. Mi loba, instintivamente, respondió al comando del alfa. En un movimiento preciso, Malcor fue derribado, inmovilizado por la luz que irradiaba de mí. El shock y el miedo se reflejaban en sus ojos. Él finalmente entendió que ningún truco o manipulación podría superar la verdad, el honor y la fuerza que ahora se mostraban delante de todos. Cuando el polvo y el brillo disminuyeron, yo retorné a mi forma humana, jadeante, con el corazón aún acelerado. Thomas puso el manto sobre mis hombros, y su mirada encontró la mía, cargada de emoción y ternura contenida. Por primera vez, sentí que no era solo una sierva, sino alguien capaz de proteger, de liderar, de inspirar. El patio estaba silencioso, los ojos de todos los presentes fijos en nosotros. Baelor se acercó, pasos firmes, cada uno cargando la autoridad de un rey y la comprensión de un hombre que había testimoniado mi coraje. Hadria, dijo él, arrodillándose ligeramente, probaste tu honor y tu poder. Hoy no es solo el reino el que se salva, sino también la verdad de quien tú eres. Sentí una mezcla de emociones invadirme: rabia por haber sido mantenida en la ignorancia, orgullo por haber sobrevivido y vencido, y una chispa de deseo que yo no podía ignorar. Thomas, o mejor, Baelor, me miraba no solo como un rey, sino como alguien que conocía el alma detrás de la sierva, y eso despertaba algo que yo jamás había imaginado posible. La campana del castillo tocó nuevamente, marcando el fin del juicio, la caída de Malcor y el inicio de una nueva era. Yo, Hadria, la omega que había dividido su último pan, ahora estaba lista para asumir no solo mi poder, sino mi corazón, y enfrentar lo que vendría a seguir al lado de Baelor. Después del caos del juicio, el castillo parecía respirar nuevamente, pero yo aún sentía mi cuerpo tenso. Mis manos aún temblaban con el resquicio del poder que yo había liberado. Baelor permaneció a mi lado, silencioso, su manto negro envolviendo mis hombros mientras él me conducía a los aposentos reales. Su toque era firme, pero cuidadoso, e incluso sin palabras, transmitía respeto y reconocimiento por lo que yo había enfrentado. Hadria, murmuró, la voz baja, cargada de algo que yo no conseguía descifrar completamente. Mentí para proteger el reino, pero nunca para engañarte a ti.
Sus palabras cortaron profundo. Mi pecho se llenó de rabia, humillación y, de manera confusa, deseo. ¿Por qué mi corazón latía tan rápido? ¿Por qué cada gesto de él, cada mirada, parecía invadir mi alma y encender algo que yo no quería admitir? Usted me vio humillada, respondí, la voz firme, cargada de orgullo, y aún así me cubre con su manto como si yo fuera frágil. ¿Por qué? Él se arrodilló, el gesto rompiendo la jerarquía y acercándonos de un modo que me hizo tragar saliva. Porque vi tu honor, dijo él, y ella es más valiosa que cualquier trono o corona. Aquellas palabras me desarmaron. Años de servidumbre y desconfianza intentaban convencerme de que no merecía reconocimiento o afecto, pero allí estaba él, arrodillado, reconociendo mi coraje y bondad. Mi cuerpo quería retroceder, pero algo dentro de mí gritaba por proximidad. En el silencio que siguió, nuestras miradas se encontraron, y un calor sutil recorrió mi espina dorsal. Cada respiración compartida parecía aumentar la intimidad que construimos en los establos. Cada cuidado, cada palabra de Thomas ahora desbordaba en significado bajo el manto real de Baelor. «Tienes la elección, Hadria», continuó él, ahora más cerca, la voz casi un susurro. «Puedes irte, puedes aceptar riqueza y libertad, pero yo quiero que te quedes». Mi corazón se disparó. La libertad y la seguridad estaban a mi alcance, pero permanecer significaba más que supervivencia. Significaba luchar por Elian, por el pueblo, y secretamente, por nosotros. Mi orgullo me impulsó a hablar. «Me quedaré», dije, firme, «pero bajo mis condiciones. Elian será protegido, los pobres serán respetados, y nadie más sufrirá como nosotros sufrimos». Baelor inclinó la cabeza, una sonrisa suave y genuina surgiendo. «Acepto todas tus condiciones, mi loba de plata». En aquel instante, bajo la luz débil que entraba por las ventanas del aposento, sentí que algo se completaba. El vínculo no era solo político o mágico, era emocional, profundo, nacido de la admiración y respeto mutuo. Por primera vez, yo no era solo la sierva que dividió su pan, yo era Hadria, heredera de plata, y mi alma se entrelazaba irrevocablemente a la de él. La noche cayó silenciosa sobre el castillo, envolviendo todo en sombras largas y frías, pero dentro de mí, mi corazón ardía, aún preso a la tensión y a la vulnerabilidad del día. Baelor estaba a mi lado, y su olor familiar a tormenta y piedra mojada se mezclaba con el mío, el pino, la nieve y el toque metálico de la plata antigua que emanaba de mí. Era casi palpable, una danza de opuestos que se reconocían sin necesitar palabras. «¿Tienes miedo?», él susurró, la voz ronca, cargada de ternura. Tragué saliva, luchando contra la mezcla de vergüenza y deseo que me dominaba. «Sí», admití con honestidad, «pero también siento algo que no consigo explicar». Baelor se acercó, la mano acariciando suavemente mi rostro. Sus ojos, azules y profundos, estudiaban cada línea de mi expresión, cada excitación. Yo podía sentir su respiración, el calor de su presencia, y mi cuerpo respondió, inquieto, pulsando de vida y anticipación. «Hadria», murmuró, la voz casi un susurro que parecía tocar mis propias memorias. Nunca hubo nada más verdadero que lo que compartimos en el establo. Y ahora, nada será como antes. Su toque despertó algo antiguo en mí, un recuerdo que no era solo mío, la fuerza de todos los crines de plata, la protección que corría en mis venas. Lentamente, dejé mis manos encontrar las de él, sintiendo la firmeza, la seguridad y la promesa silenciosa que él me ofrecía. El mundo de afuera desapareció. Solo existíamos nosotros, dos corazones que finalmente se encontraban sin máscaras. Él me guió hasta la terraza, donde la luna llena iluminaba el jardín real, reflejando sobre la nieve acumulada y el agua cristalina del pequeño lago. El viento frío trajo el olor a pino y piedra mojada, mezclándose con mi propia esencia plateada. «Este es el momento del vínculo», dijo Baelor, la voz cargada de reverencia. «No es solo político o simbólico. Es nuestra alma reconociendo a la otra». Sentí una energía circular, pulsante, que irradiaba de nosotros. Puse la mano sobre la de él, y una corriente de calor y luz recorrió nuestros cuerpos. Las respiraciones se sincronizaron, y la luna llena atestiguó el inicio de algo que no se podía medir o contener. Yo me sentía entera y vulnerable, poderosa y sumisa al mismo tiempo. «No tienes que temer», él susurró. «Juntos, nada podrá destruirnos». Y allí, bajo la luz plateada, nuestro vínculo se selló. No era solo magia o sangre, era respeto,
coraje y amor. Un lazo que ningún disfraz, ninguna mentira o poder podría romper. Por primera vez, sentí que mi lugar no era solo al lado de mi hermano, o escondida en un establo. Mi hogar era el corazón de aquel hombre que me veía como una reina, incluso cuando el mundo solo veía una sierva. La mañana siguiente trajo consigo la claridad suave y cálida del sol sobre el castillo, pero dentro de mí aún quemaba el eco de la noche anterior. Baelor estaba a mi lado, no como el mendigo Thomas, no como el rey distante, sino como el hombre que conocía mi alma y mi fuerza. «Hadria», dijo él, la voz firme, pero suave, «me diste algo que nadie más podría, honor, coraje y confianza. Mentí para proteger el reino, pero nunca para engañarte a ti». Mi respiración se aceleró, pero no de miedo. Sentí su verdad, sentí la sinceridad cruda, y mi corazón finalmente comenzó a calmarse, rindiéndose a lo que ambos sabíamos ser inevitable. «Usted me vio humillada», dije, la voz firme, y aún así me cubre con su manto como si yo fuera frágil. «¿Por qué?» Baelor se acercó, arrodillándose delante de mí una vez más, pero esta vez no había distancia o jerarquía, solo nosotros. «Porque vi tu honor», dijo él, «y ella vale más que cualquier trono o corona». El calor de sus palabras penetró mi resistencia. Mi orgullo luchaba, pero mi corazón reconoció que allí estaba el hombre en quien yo podía confiar, a quien yo podía amar. El miedo a ser vulnerable aún existía, pero era menor que la fuerza de lo que sentíamos juntos. Él se inclinó y me envolvió con su manto, y por primera vez sentí que no necesitaba esconder nada. Mi cuerpo se relajó, mis manos encontraron las de él, y nuestros ojos se conectaron de una forma que ningún disfraz o mentira podría destruir. «Tienes la elección, Hadria», dijo Baelor. «Puedes aceptar libertad y riqueza, puedes irte, pero yo quiero que te quedes». Mi corazón se disparó. La libertad estaba delante de mí, pero permanecer significaba luchar por lo que yo creía, por la protección de Elian y del pueblo, y secretamente, por el amor que había nacido entre nosotros. «Me quedaré», respondí, «pero bajo mis condiciones. Elian será protegido, los pobres serán respetados, y nadie más sufrirá como nosotros sufrimos». Él sonrió, una sonrisa llena de reverencia y aceptación. «Acepto todas tus condiciones, mi loba de plata». En aquel instante, sintiendo el calor de su cuerpo y la fuerza de su presencia, comprendí que nuestro vínculo era completo. El lobo negro y la loba de plata finalmente se reconocían, y la promesa de un futuro compartido se extendía delante de nosotros como un camino claro e iluminado. Bajo la luz de la mañana, prometimos no solo amor, sino justicia, protección y esperanza para todos los que nos necesitaran. Por primera vez, sentí que mi papel en el mundo no era solo servir, sino liderar, amar y proteger con toda la fuerza que nacía de mi propia esencia. 6 meses habían pasado desde el día en que el castillo atestiguó la luz plateada de mi loba, y el reino respiraba de forma diferente, más justa y esperanzada. Los guardias ya no robaban, los omegas eran valorados, y Elian, mi hermano, ahora ocupaba el cargo de bibliotecario real. Él reía con entusiasmo al mostrarme libros y mapas que antes le eran negados, y mi corazón se llenaba de orgullo y gratitud. Baelor caminaba a mi lado, su mirada siempre atenta, pero llena de ternura. Su presencia se había vuelto mi cimiento, no solo como rey, sino como hombre que nos veía a mí y a mi pueblo con respeto y amor. Cada gesto suyo, cada palabra susurrada, me recordaba que no necesitábamos máscaras para ser poderosos. En la ceremonia de renovación, dignatarios extranjeros vinieron a admirar a la legendaria Reina de Plata. Mi corazón latía acelerado mientras yo subía al balcón, el viento frío jugando con mis cabellos que reflejaban la luz de la luna llena. Vi al pueblo reunido abajo, ojos esperanzados vueltos hacia nosotros. «Pueblo mío», comencé, la voz firme y clara, cargada de emoción. La fuerza verdadera no está en la sangre que corre en nuestras venas, sino en la bondad que elegimos practicar, en el coraje de proteger a quien amamos, incluso cuando nadie ve. El silencio se hizo absoluto, pero no pesado. Era un silencio de respeto, de reconocimiento, de esperanza renovada. Miré a Baelor, y él sostuvo mi mano con firmeza. En su mirada azul, vi amor, orgullo y una promesa silenciosa de que estábamos juntos en esta jornada. Entonces, sentí algo nuevo, un calor creciente dentro de mí, y percibí que estaba embarazada. Mi corazón se disparó,
y una sonrisa involuntaria surgió en mis labios. Baelor percibió inmediatamente, y la emoción en sus ojos era casi palpable. Él se inclinó y besó mi mano, la voz cargada de lágrimas contenidas. Una nueva vida, Adria, nuestro legado. En aquel momento, sentí que todo el sufrimiento, el hambre, la humillación y el miedo habían sido transformados en algo más poderoso: amor, justicia y esperanza. Mi mirada se volvió hacia el pueblo abajo, pero mi mente estaba solo en Baelor y en la vida que crecerá dentro de mí. Creí que estaba salvando a un mendigo con aquel pedazo de pan. Susurré para él, una sonrisa dulce en los labios, pero estaba salvando al rey, y él me salvó a mí de vuelta. Mi hogar no es este castillo de piedra, es el corazón del hombre que vio una reina cuando el mundo solo veía una sierva. Baelor sonrió, jalándome para un abrazo firme, y allí, bajo la luna llena, rodeados por el pueblo que ahora tenía esperanza, sentí la conclusión de nuestra jornada. No era solo la victoria de un reino, sino la victoria de la bondad, del coraje y del amor que floreció incluso en las sombras más profundas. El legado estaba formado, el lobo negro y la loba de plata, unidos, guiando a su pueblo con justicia, pasión y dignidad, y el futuro, brillante y plateado, comenzaba a nacer. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres, deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.